Después de casarme con una mujer muda, su grito en la madrugada me perturbó para siempre. Esa madrugada era como cualquier otra, el silencio se respiraba en el aire, pesado, casi palpable. La luna, testigo mudo de secretos inconfesables, colgaba en lo alto como un faro que iluminaba la soledad de nuestra habitación. Pero todo cambió en un instante. Desperté de un sueño profundo, un frío sudor mojando mi frente. Algo no estaba bien. El grito rompió la calma. No era un grito cualquiera, era un eco desgarrador, un lamento de alguien que nunca había pronunciado palabra. Mi esposa, siempre en su mundo de silencio, ahora clamaba, su voz atrapada en el abismo de la noche. Me levanté de la cama de un salto, el corazón golpeando con fuerza, como si intentara escapar de su prisión. La oscuridad parecía apoderarse de cada rincón, y atravesé la habitación con pasos temblorosos. ¿Qué pasa? Me cuestioné en voz alta, como si ella pudiera responderme. Su mirada, aunque muda, sobrevivía cargada de terror. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una tormenta de emociones que yo no podía comprender. La incertidumbre se coló en mi pecho, un nudo que me asfixiaba. ¿Qué había despertado su grito? ¿Qué acaso había en esa vasta oscuridad que la aterrorizaba? Caminé hacia ella, mi mente acelerada, preguntándome si aquello tenía que ver con los rumores que había escuchado. Historias sobre casas antiguas con sus propios problemas, misterios que susurraban en la penumbra de la noche. La presión en el aire crecía, cada segundo se sentía como una eternidad. Entonces, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, era como si alguien estuviera observándonos desde las sombras, un espectro que había cruzado el umbral de nuestra realidad. La habitación estaba cargada de un peso extraño, como un secreto peligrosamente en el aire. ¿Qué es lo que ves? Exclamé, pero su respuesta fue solo un movimiento lento de cabeza. Ni un ruido, ni un gesto que pronunciara un sonido. Era una mujer muda, pero esa noche su silencio hablaba más que 1000 palabras. El instante se volvió inquietante, y solo podía aferrarme a la calma que ahora se me escapaba. Cada rincón de la habitación parecía estar vivo, los muebles firmes se transformaban en testigos de un horror latente. Mientras mi mente avanzaba desbocada, un único pensamiento reverberaba en mi ser: ¿qué pasaría esa noche? ¿Qué se escondía en lugares que no quería ver? La atmósfera se volvió electrizante. El grito parecía haber desatado algo oscuro y antiguo, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No podía ignorar el creciente sentido de urgencia. Desde más allá del pasillo, un ruido quebrantó el silencio, un crujido, un susurro que retumbó en mis oídos. La noche guardaba secrets inconfesables, y yo estaba atrapado en el centro de su vorágine. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. El sonido del crujido se intensificó, como si algo avanzara hacia nosotros. La tensión era palpable, mis manos estaban húmedas, ensombrecidas por un miedo certero. ¿Qué estaba ocurriendo en el momento, en ese preciso instante? Podía sentir cómo mi pecho se apretaba, el nudo en mi garganta se hacía más fuerte. Justo cuando creía que todo había llegado a un clímax, el grito se transformó en un silencio que me dejó más inquieto que el ruido anterior. ¿Qué terrorudo secreto escondía mi esposa? La incógnita me consumía, y en mi corazón latía la certeza de que la próxima madrugada podría revelarme la verdad más oscura de todas. No podía soportar más el silencio que había invadido la habitación. Me volví hacia mi esposa, buscando respuestas en su mirada, pero sus ojos, aún embriagados por el pánico, solo reflejaban un abismo de miedo. El crujido continuaba, como una advertencia persistente que crecía y decrecía en intensidad, acompañada ocasionalmente por el goteo de agua de una tubería o el leve roce del viento contra la ventana. Debo hacer algo, pensé al instante. A pesar del terror que me invadía, sentí un impulso irrefrenable de protegerla. Con un profundo suspiro, me armé de valor, atravesando el umbral hacia el pasillo. El frío azulejo parecía absorber mi calidez. La oscuridad era densa aquí, más que en nuestra habitación, como si cada sombra estuviera aguardando su oportunidad para devorarme. Mi corazón palpitaba, un tambor desesperado en el silencio. Al dar un paso en la penumbra, noté una puerta a la izquierda,
una puerta que solía permanecer cerrada. Desde que nos mudamos, había sentido una extraña aversión a aquel lugar. No sabía qué había detrás, pero yo sabía que nunca había tenido curiosidad. En esos instantes de miedo, sentí que era ahora o nunca, que debía enfrentar lo que me aterrorizaba. La manija era fría y metálica al tacto, la abrí con cautela, el chirrido resonó como un grito. El espacio dentro era aún más oscuro, lo que hacía que el aire se tornara denso y viciado. Saqué un pequeño teléfono de mi bolsillo, la luz de la pantalla iluminó apenas el borde de la habitación, revelando una acumulación de cajas y objetos cubiertos por sábanas polvorientas. De repente, un susurro frágil rompió el silencio. Me paralicé de inmediato. No era el sonido del viento ni el crujido de la madera en la casa, era un murmullo que parecía venir desde el fondo de esa habitación sombría. Giré lentamente hacia la fuente del sonido, ansioso por desentrañar el misterio. Silencio, repetía vagamente una voz temblorosa, como un eco distante. Mi piel se erizó mientras las palabras flotaban entre las sombras. ¿Quién estaba ahí? Con cada paso que daba, la luz del teléfono se extendía y revelaba más del espacio. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos polvorientos, fotografías enmarcadas de una vida que parecía ajena a mí. Vidas desdibujadas en la memoria, pero sus ojos parecían fijos en mí. Entonces, vi una imagen que me hizo tambalear, una pareja, tomada en un tiempo y un lugar del que no tenía conocimiento. La mujer en la foto era asombrosamente parecida a mi esposa. Mi mente se rebeló, negando la posibilidad, pero allí estaban, sus sonrisas, sus ojos vivos, el mismo gesto en su rostro. ¿Quién era ella realmente? De pronto, el murmullo se convirtió en un grito, y la figura inclinada sobre una mesa cubierta de polvo se giró hacia mí. Mi esposa, de pie detrás de mí, chilló con tal fuerza que el eco reverberó por todo el pasillo. No. No mires eso. Suplicaba en su silencio, sus manos temblando mientras se aferraba a mí. Ese momento etéreo, donde el tiempo se detuvo, desató una corriente helada en mi interior. Un miedo indescriptible me envolvió. ¿Qué relación había entre la mujer en la foto y mi esposa? Y, lo más importante, qué revelaciones estaban a punto de surgir de la oscuridad. La noche había alcanzado su punto culminante, y los ecos del pasado prometían estallar a la luz del día. La verdad, esa verdad oscura que amenazaba con arrastrarnos a todos, estaba cada vez más cerca. Podría resistir lo que venía, y en el silencio que siguió, una sombra se deslizó por la esquina de la habitación, dejando un rastro de inquietud. Me verás, murmuró, y mi corazón se detuvo. La habitación se volvió un laberinto de oscuridad y confusión. Me tambaleé, tratando de recuperar el equilibrio mientras el grito de mi esposa aún resonaba en mis oídos como un eco sordo que desgarraba mi alma. Las fotografías continuaban observándome, cada rostro parecía emitir silencio y secretos irrespirables que golpeaban contra mi pecho. ¿Qué está pasando?, balbuceé, regresando a la realidad y girándome hacia ella. Su mirada, una mezcla de terror y súplica, me atravesó como un cuchillo. ¿Quién era esa mujer?, pregunté, mis palabras flotando en el aire denso, esperando una respuesta que temía. Ella no contestó de inmediato. En cambio, su expresión se tornó más sombría, como si el simple hecho de pronunciar la pregunta la arrastrara a un abismo aún más profundo. Finalmente, sus labios temblorosos se movieron. No debes saberlo, susurró. Esa respuesta encendió una chispa de desesperación en mí. Pero tengo que saber. ¿Qué significa todo esto? Era idéntica a ti. La rabia y el miedo se entrelazaban en mi voz, como un lazo apretado que no dejaba respirar. Ella dio un paso atrás, huyendo de mis palabras, pero también de la verdad que se agazapaba tras sus ojos. Su mirada se desvió hacia la puerta, la única salida que nos dejaba intactos en esta penumbra de revelaciones. Pero sabía que necesitaba enfrentar lo que había detrás de aquella puerta, lo que nos estaba destruyendo. Sin darle más tiempo a pensar, di un paso adelante, decidí enfrentar la sombra que había surgido en la esquina de la habitación. La luz de mi teléfono parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las sábanas cubriendo las cajas. ¿Quién está ahí?, exclamé, con la voz temblorosa. No había respuesta, solo un silencio helado que presagiaba el horror. Fue entonces cuando el rasgueo comenzó nuevamente, fuerte y claro. Saqué el teléfono para iluminar la esquina, y lo que vi me paralizó. La sombra había tomado forma, una figura oscura y borrosa emergió, portando la misma silueta de la mujer en la foto. Con cada movimiento, se acercaba un pulso pesado que ascendía en mi pecho. No era solo una visión,
era un alma que reclamaba su historia, que resonaba con la voz del pasado. ¿Te acuerdas de mí?, susurró la figura, su voz desgarradora como el viento que atraviesa una puerta entreabierta. Era un eco de mi propia inquietud. Sentí mi corazón latir en mis sienes como un tambor que anuncia la llegada de un peligro insospechado. ¿Qué quieres de nosotros?, grité, un grito desesperado intentando contener el caos que amenazaba con envolvernos. Mi esposa retrocedió, su rostro blanco como la cera, temblando de terror. No debes hablarle. No debes recordar. La súplica en su voz me dejó paralizado. Sus palabras se entrelazaban con una advertencia sombría, como si estuviera intentando protegerme de algo que yo desconocía. Entonces, la figura se abalanzó hacia mí, y en un instante, entendí que había cruzado una línea invisible. La oscuridad se arrojó sobre mí como un manto, y la figura gritó: recuerda, recuerda lo que fue. Un fogonazo de imágenes se deslizó por mi mente, momentos compartidos, risas, lágrimas, recuerdos que pensaba olvidados. La conexión se afianzó, mi visión se ensombreció, y por un segundo, el mundo giró. El frío me atravesó y una voz resonó en la habitación: tu destino se entrelaza con el mío. Entonces, todo se desvaneció. El eco de mi esposa, el grito de la sombra, se convirtió en un murmullo lejano, y desperté de ese torbellino, sintiendo que lo peor aún estaba por llegar. La verdad no solo se escondía detrás de las sombras, estaba dentro de mí. ¿Qué secretos había olvidado? Y, más importante aún, ¿qué significa realmente este oscuro destino que ahora me unía a esta figura sombría? El silencio volvió a apoderarse de la habitación, pero el presagio de lo que había de para un abismo desconocido me hizo temblar de anticipación. ¿Qué más me han ocultado? La noche ya no era solo oscura, era un océano de secretos latentes esperando ser desatados. Desperté con un sobresalto, el aire frío sembrando desasosiego en mis huesos. A mi alrededor, la habitación aún parecía atrapada en el espejismo de lo imposible. La figura que había visto no era un simple fruto de mi imaginación, su presencia seguía impregnando el ambiente, desdibujando los límites entre la realidad y la pesadilla. ¿Estás bien? La voz de mi esposa, temblorosa y quebrada, cortó el hilo de mis pensamientos. Giré hacia ella, buscando sus ojos en la oscuridad, pero lo que vi fue un rostro perdido y asustado. Su terror se mezclaba con la confusión que la envolvía. No, no estoy bien, le respondí, mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Era incapaz de deshacerme del eco de aquel grito. ¿Qué estaba pasando? Esa mujer, ¿quién era? Ella tomó aire, pero no halló las palabras. En lugar de eso, su mirada se posó en el espejo en la pared, un espejo antiguo que había estado en su familia durante generaciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si cada reflejo que devolvía desde allí fuera un recordatorio del horror que ambos preferiríamos olvidar. Es complicado, dijo al fin, sus labios apenas formaban la frase. Hay cosas en nuestra familia que nunca debiste. ¿Por qué no me lo dijiste?, interrumpí, el sentimiento de traición surgiendo en mí como un volcán a punto de explotar. ¿Qué más ocultas? No puedo seguir viviendo así, atrapado en esta mentira. El espejo resonó con un ligero susurro, casi como si hubiera estado escuchando nuestra conversación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura oscura que antes había visto parecía asentar su sombra en aquel cristal, somnolienta, como si esperara que le contáramos nuestras verdades. Es una advertencia, susurró mi esposa, su voz quebrada, mientras se acercaba al espejo, con sus ojos bien abiertos. No puedes recordar. No deberías hacerlo. Sus palabras resonaron en mí como un gong de alarma. La idea de que algo tan oscuro se ocultara en nuestro pasado me hacía temblar de miedo. Quería saber, necesitaba saber lo que había detrás de aquellas advertencias sombrías. Con un ligero temblor en mis manos, toqué el espejo, esperando que se rompiera el hechizo que nos mantenía prisioneros. No. No lo hagas, gritó ella, pero era demasiado tarde. La opaca superficie del espejo se comenzó a agrietar, como si una poderosa fuerza estuviera a punto de liberarse. La figura oscura dejó de ser un simple espectro, ahora, se erguía claramente dentro de ese reflejo, con un rostro que empezaba a tomar forma. Aquel rostro, esa mirada que me atravesaba, comenzó a recordar lo que había olvidado, una vida entera llena de sombras. Las memorias se arremolinaban en mi mente, las risas, los llantos, cada dolor y cada alegría resurgían con violencia. Era un torrente desbordante. Detente. Por favor, no lo hagas, mi esposa gritó, pero ya no podía escucharla. Mi mente se encontraba atrapada en un torbellino,
anhelando respuestas que nunca debían haber sido reveladas. La figura en el espejo se acercó cada vez más, sus ojos eran espejos de las profundidades de mi propio miedo, fui arrastrado hacia el espejo, como si una fuerza invisible intentara succionarme. La habitación comenzó a desvanecerse, la realidad se deformaba. En mi mente resonaba la voz de la figura, recuerda lo que fue. Y en un último destello de claridad, antes de ser consumido por el caos, escuché las palabras que sellarían mi destino, estamos unidos en este secreto. Desperté, esta vez en un lugar que no reconocía. Una habitación más clara, un mundo distinto. Y al otro lado, una puerta cerrada que prometía respuestas, pero al mismo tiempo se erguía como un muro entre mi vida pasada y el caos que dejé atrás. Las palabras de mi esposa aún resonaban en mi cabeza, no deberías recordar. Pero ahora, ya no podía mirar hacia otro lado. A medida que extendía la mano hacia esa puerta, una sombra se cernió sobre mí, y supe que la verdad estaba a punto de liberarse. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, murmuré, con el corazón palpitante y las manos temblando de anticipación. La sola idea de abrirla generaba escalofríos en mi cuerpo porque sabía que no todo secreto permanecería oculto por mucho tiempo. Mientras giraba la manija, un pensamiento aterrador cruzó mi mente, en la búsqueda de la verdad, tal vez, solo me estaba acercando a la oscuridad. La puerta se abrió con un crujido que resonó en mi pecho, y la luz del pasillo se filtró en la habitación como un rayo de esperanza y tormento. El aire estaba cargado, espeso con un olor a polvo y a secretos olvidados. No sabía qué esperaba encontrar, pero en mi interior ardía una mezcla de curiosidad y temor. La figura del espejo seguía danzando en mi mente, y su súplica de recordar retumbaba en cada rincón de mi ser. Dando un paso hacia adelante, me vi rodeado de objetos cubiertos de polvo y sombras. Fotografías enmarcadas adornaban las paredes, algunas desgastadas por el tiempo, mientras que otras estaban nítidas, revelando rostros que me eran vagamente familiares. Vidas pasadas que se entrelazaban con las memorias que ahora luchaban por salir de su prisión. Mi corazón comenzaba a palpitar aceleradamente. De repente, una de las fotos capturó mi atención. Una mujer de pie con una expresión de alegría que se asemejaba a la de mi esposa, pero sus ojos eran extraños, bandidos de algún conocimiento oculto. Me acerqué, sintiendo que algo en su mirada me ataba a su historia. ¿Era posible que me hubiera estado ocultando a esa mujer? ¿Cómo éramos y por qué nos habíamos separado? Al colocar mis dedos sobre el marco, la imagen vibró, como si un eco del pasado estuviera tratando de atravesar el velo del tiempo. En ese instante, un sonido desgarrador cortó el aire, un grito que reverberó por todo el lugar. No era solo un eco, era un lamento de dolor que parecía penetrar en mi piel, helándome el aliento. De repente, sentí una presencia detrás de mí, pero antes de que pudiera girarme, un frío intenso me envolvió. La oscuridad se amalgamó a mi alrededor. Y allí, en un rincón, vi la figura que ya conocía, la que había visto en el espejo. Su rostro tomaba forma, y ahora podía distinguir detalles ensombrecidos, los mismos ojos que antes me hablaban con silencios profundos, ahora brillaban con una mezcla de desesperación y súplica. ¿Quién eres?, grité, pero mi voz sonó apagada, como si el eco del grito resonara en mi interior. La figura avanzó lentamente, su expresión se tornó más clara. Recuerda, murmuró, su voz danzando entre lo que era un susurro y un suspiro. Recuerda lo que hay detrás de la puerta. Las palabras golpearon mi mente como un martillo. Las imágenes empezaron a formarse a su alrededor. Una fiesta, risas, una boda. Mi boda. Una mujer de pie pero no era mi esposa actual, su rostro iluminado por la luz de las velas. La mirada entre nosotros llenaba el aire con promesas de amor eterno. Pero no podía recordar su nombre, el frío se tornó más penetrante, y ese grito que había oído antes resurgía, pero esta vez era diferente. Era un eco familiar, una mezcla de dolor y ruego. La figura frente a mí empezó a desvanecerse, como si su esencia se estuviera filtrando en el aire, dejando una estela oscura a su paso. Espera, la llamé. Pero ya había desaparecido. La habitación quedó en silencio, desgarrador, opresivo. La imagen de la mujer de la foto seguía ahí, observándome desde la distancia, como un faro en la tormenta que tenía que atravesar. Sin saber si era correcto, caminé hacia la foto nuevamente, convencido de que su historia tenía respuestas que yo anhelaba. Y justo cuando la agarré, la puerta se cerró de golpe tras de mí. El sonido crujiente resonó como el eco de un grito. ¿Qué has hecho?, una voz muy conocida cuestionó. Era mi esposa, quien ahora apareció frente a mí con el rostro pálido,
los ojos desbordando incertidumbre y miedo. No debiste abrir esa puerta. Podía sentir que algo se acercaba, un peligro que se cernía sobre nosotros, y la búsqueda de la verdad se tornaba aún más tenue y peligrosa. ¿Qué más ocultas, amor?, pregunté, con el corazón latiendo en rápida desesperación. Pero ya era demasiado tarde para preguntar, pues la sombra venía por nosotros. El destello de la realidad se extinguió. Y en un juego oscuro de espejos y sombras, comprendí que una elección había sido hecha. Ahora, la verdad iba a salir a la luz, y yo iba a ser parte de ella. Seremos capaces de enfrentarlo, resonó en mis pensamientos, mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. La oscuridad nos rodeaba, un manto pesado que sofocaba el aire. El miedo en los ojos de mi esposa se reflejaba en los míos. El instante era como si se arrastrara mientras esperábamos lo inevitable. La sombra que había emergido, tal como un ladrón en la noche, parecía llenarlo todo, como si se alimentara del silencio que había caído entre nosotros. Déjame explicarte, comenzó ella, su voz ahora apenas un susurro, como si temiera que las paredes pudieran oír. Pero la verdad en sus ojos era innegable, y había algo más en su rostro, una tristeza profunda, una carga que no era solo mía, sino de ambos. No hay tiempo. Debemos, intenté decir, pero antes de continuar, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Algo en el aire cambió, se tornó más frío y cruel. La sombra parecía vibrar con vida propia, acercándose lentamente, como una serpiente en búsqueda de su presa. No podemos quedarnos aquí, grité, tomando su mano. Aquel gesto debería haber sido alentador, pero el contacto era como agarrar hielo. Mis dedos temblaban no solo de miedo, sino de una verdad dolorosa que empezaba a emerger en mi mente, ella lo sabía. Él vendrá, el pasado siempre vuelve, exclamó, dejando escapar una lágrima que se deslizó por su mejilla, atrapando la luz tenue en un destello de luz y dolor. La vi temblar, y fue entonces que comprendí que no solo estábamos en un peligro físico, sino que también éramos prisioneros del tiempo. El alarido que había resonado en la casa anteriormente se repetía en mi mente, ahora más claro, como si estuviese allí, apremiante, llamándome desde una distancia inquietante. ¿Quién es él?, pregunté, mi voz temblando. ¿De qué huyes? Regresó, su respuesta me impactó. Regresó para reclamar lo que perdió, lo que perdimos. No podía respirar. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Lo que me decía mi esposa era un eco de una realidad que había mantenido a raya. Recuerdos ahogados, pedazos de una vida anterior, salían a la superficie como burbujas de un fondo venenoso. Una vida que había tratado de enterrar. ¿Qué has ocultado, realmente?, me atreví a preguntar, sintiendo el dolor acuchillándome donde más me dolía, en la confianza. Fue un silencio profundo, un abismo donde las verdades podrían caer y ser devoradas. El eco de pasos resonó, fuertes y seguros. La sombra se acercaba, y cada segundo que pasaba me sembraba en el horror del descubrimiento. La figura emergió de la negrura, un hombre alto, su rostro estaba oculto en la penumbra, pero la silueta era inconfundible. Aquel que una vez fue amado, ahora se presentaba como un espectro. ¿Por qué volviste?, pregunté, incapaz de apartar la mirada de su imponente figura. Sentí la tensión en el aire como una cuerda estirada a punto de romperse. Para reclamar lo que es mío, su voz resonó como un trueno. ¿Te parece justo olvidar lo que sucedió? Un sudor frío me recorrió la espalda mientras intentaba recordar. ¿Qué se había llevado? ¿Por qué había olvidado tanto? No sé de qué hablas, balbuceé, el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Lo sabrás, todo vuelve a ti, y este lugar, este momento, será el catalizador, dijo, con una mirada que atraviesa hasta el alma. Y tus elecciones nos condenarán a todos. Fue entonces que la luz se apagó, devorando todo a nuestro alrededor. Mi corazón latía a mil. Esa sombra que había temido en silencio ahora se erguía contra nosotros, y con cada latido, crecía la certeza de que algo terrible, algo irremediable, iba a suceder. Deberás vencer tus miedos o todo lo que amas será destruido, resonó su voz mientras la oscuridad parecía finalmente consumirme. Cuando la incertidumbre se hizo dueña de mis pensamientos, una pregunta me quedó atrapada en la garganta: ¿hasta dónde sería capaz de llegar para salvar lo que una vez fue mi vida? Y antes de que pudiera formular una respuesta, la realidad se rompió en mil pedazos, dejando solo un caos. El significado de su llegada era claro, pero quizás, lo que más me aterraba era el camino que aún debía recorrer. ¿Podríamos salir de este infierno juntos, o seríamos simplemente víctimas de una historia que nunca dejamos de olvidar?
El vacío negro absorbía todo, como si nunca hubiera habido luz, ni espacio, ni tiempo. Me encontraba flotando en una nada aterradora, mi pecho se estrujaba, y cada intento de respirar parecía una tortura. En la infinitud de la oscuridad, me pregunté si mis pensamientos eran lo único que me mantendría vivo. De repente, sentí una sacudida. Era como si el suelo se reconfigurara bajo mis pies. Y en un instante, la oscuridad se disipó, y volví a la realidad. La sala, nuestros rostros, la sombra, todo regresó, pero ahora era más intenso, más amenazante. Ante mí, la figura estaba más cerca, la distancia entre él y nosotros se había reducido a una línea peligrosa. Nos queda poco tiempo, susurró mi esposa, con un temblor en su voz que me atravesó como un dardo. Miré sus ojos, y en ellos vi no solo el miedo, sino una determinación desesperada. Era como si, a pesar del horror, un hilo de esperanza aún resistiera. ¿Qué es lo que trae consigo?, pregunté, sintiendo que cada palabra pronunciada era un paso hacia el abismo. En mi mente, una tormenta de recuerdos empezaba a agitarse, y en medio de su caos, una imagen clara surgió, una noche lejana y un grito ahogado. Alguien, un susurro. Él es la razón por la que nunca hemos encontrado paz. Y esta noche, sus demandas se volverán irrefrenables, su mirada se endureció, y yo comprendí que la historia no era solo la mía, también era suya. Debemos enfrentarlo, le dije, aunque mi voz se quebraba, al igual que mi corazón. Ese hombre que se erguía ante nosotros era un eco de un pasado que había tratado de sepultar, y ahora se convertía en el guardián de secretos que nunca quise desvelar. Tu valor será probado, la sombra habló de nuevo, y su voz parecía global, envolviendo cada rincón de la habitación. Las decisiones que tomes no solo afectarán a tu esposa, sino también a aquellos que aman lo que perdieron por tu culpa. ¿Qué quiere decir? La confusión se mezclaba con la indignación. La culpa me golpeó como un martillo. ¿Era posible que sus palabras tuvieran razón? ¿Qué había hecho yo que podría haber llevado a esto? Lo descubrirás, pero no tendrás a nadie que te ayude. La sombra avanzó un paso más, y el aire se tornó aún más helado. En ese momento, sentí el impulso de enfrentarla, de desarticular el miedo que me estaba estrangulando. Pero la mirada de mi esposa, llorosa y en lucha, me dejó atrapado en un dilema desgarrador. ¿Podía rescatarla a ella y al mismo tiempo enfrentar la monstruosidad que había traído de vuelta? ¿Acaso la única salida era enfrentar mi propio pasado? La luz de una lámpara parpadeó repentinamente, y justo en ese instante, el reflejo de un reloj antiguo comenzó a mostrarse en el fondo. Sus manecillas se movían con una velocidad frenética, y noté que la sombra se estremecía. Es el tiempo y se está acabando. La voz del espectro se enredaba en mis pensamientos, pero ahora no hablaba de una prisa para escapar, más bien, parecía anticipar un desenlace inevitable. Juntos, debemos tomar esta decisión, le dije a mi esposa, aunque la desesperación me hacía temblar. La incertidumbre leía en su rostro, compartiendo el miedo que crecía entre los retazos de nuestra conexión rota. ¿Cuánto tiempo nos queda?, ella preguntó, con la esperanza a punto de apagarse. No lo sé, pero debemos actuar ya, respondí, aferrándome a su mano, sintiendo su calidez en medio de este frío abrumador. Mientras la sombra se acercaba, su contorno se tornó más nítido, y las sombras comenzaron a desvanecerse. La oleada de recuerdos llegó a mí, mezclándose con la realidad, y la imagen de un antiguo error surgió con fuerza, imparable. Necesito saber la verdad. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, le declaré, sintiendo que, a pesar del pánico, la resolución comenzaba a germinar en mí. Pero el costo puede ser más alto de lo que imagina. Su queja se hizo eco, resonando en la habitación. La lámpara temblaba, y en su luz titilante vi vislumbrar un futuro incierto. La última línea había sido trazada, tomaría el riesgo de desenterrar lo que se había perdido, o dejaría que las sombras se lo llevaran todo. Todo se estaba definiendo, y yo debía decidir. ¿Sería capaz de enfrentar lo inevitable? Las palabras de la sombra vibraban a través de mí, cada sílaba un eco de mis propios miedos y errores pasados. Sentía el corazón latir con fuerza mientras mis recuerdos luchaban por salir a la superficie, arrastrando fragmentos de una historia que había intentado relegar a un rincón oscuro y olvidado. ¿Qué costo?, repetí, con la voz más fuerte, aunque no estaba seguro si era valor o desesperación lo que me impulsaba. La figura se detuvo, su rostro aún envuelto en sombras, pero su mirada era penetrante, capaz de atravesar la realidad misma. No solo perderás más de lo que imaginas.
Deberás aceptar todo lo que escondiste incluso si eso significa perderte a ti mismo, Siseo, y el aire se volvió espeso, casi palpable, como si la habitación se llenara de la presión de un universo a punto de estallar. Mi esposa, apretando mi mano, miraba hacia la sombra con una mezcla de miedo y resolución. No podemos dejar que la oscuridad nos consuma. Debemos luchar, dijo con una voz que temblaba, pero era firme. En ese momento, su valentía me dio fuerza, y su luz se convirtió en el faro en medio de mi tormenta interna. ¿Cuál es el truco? ¿Qué necesitas de nosotros para borrar la culpa que nos une a este lugar?, pregunté, dando un paso hacia adelante. De repente, la pregunta parecía nueva, como si estuviera rascando la superficie de un secreto antiguo. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa de alivio, era burlona, desprovista de calor. Necesito el ecosistema de tus pesadillas, los remordimientos ocultos que guardas. Solo así podré liberar lo que una vez fue tu vida o condenarlo eternamente. Su voz variaba en tonos, como una melodía oscura que resonaba en la penumbra. Me sentí mareado, como si las paredes de la habitación se cerraran lentamente. ¿Pero qué pasará con nosotros? Si entregamos todo, ¿qué quedará de nosotros?, pregunté, sintiendo que el miedo comenzaba a convertirse en terror. Lo descubrirás. Pero antes, deberás enfrentar lo que construiste a tu alrededor. Las sombras no son ajenas. Son parte de ti, respondió, como si cada palabra se clavase en mi ser. La lámpara volvió a parpadear, y sentí que el tiempo se retiraba más rápidamente. Con cada titilar, una visión emergió, el momento en que todo cambió, el grito que surgió en la madrugada, una pesadilla que ahora parecía más real. Y comprendí con horror que ese grito había sido mi llamado a enfrentar esta verdad. Mientras el frío se intensificaba, mi mente se llenó de imágenes fragmentadas. Momentos que me atormentaban cada noche. No puedo dejar que esto nos destruya, murmuré, sintiendo que el sudor comenzaba a resbalar por mi frente. Entonces, elige la sombra sonó como un trueno, elige quién en realidad está dispuesto a sacrificarlo todo. ¿Tú? ¿O ella? El giro en sus palabras me hizo temblar. Miré a mi esposa, y su rostro era el reflejo de mi angustia y la desesperación que se cernía sobre nosotros. Lo haremos juntos, me atreví a decir, con la garganta seca y el latido de mi corazón resonando. Lo enfrentaremos como uno solo. ¿Crees que tu amor salvará a ambos? El sacrificio siempre conlleva consecuencias, murmuró la sombra, su mirada se agudizó. No todos sobrevivirán a la realidad que debes aceptar. Las últimas palabras impregnaron el aire con una tensión que casi podía saborear. La bombilla parpadeó frenéticamente, pero en mi pecho sentía que el fuego de la determinación comenzaba a tomar el control. Estamos listos, repetí. Fue entonces cuando un grito desgarrador penetró la habitación, un sonido que resonó en las paredes como un eco del pasado, enviando una ola de escalofríos por mi columna. La sombra retrocedió un paso, y su expresión se tornó sombría. Ahora es tu momento, el tiempo se ha decidido, dijo, mientras el grito se intensificaba. ¿Qué? No, la verdad comenzaba a entreverse entre las sombras. Debes enfrentar lo que nunca quisiste escuchar. Un eco del pasado que no se apagará, resonó la sombra, y en esa misma fracción de segundo comprendí que todo lo que había evitado regresaba, como un torrente. Imparable, el horror se apoderó de mí mientras el grito se convertía en un aullido, y me di cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Prepárate, porque lo que has olvidado viene por ti, murmuró la sombra, antes de que todo se volviera completamente negro. Deseé que regresara la luz, pero, ¿sería posible escapar de lo que había creado yo mismo? La oscuridad era total, pero en su abismo sentí un calor insólito. Era la luz de mis recuerdos, brillando con una intensidad dolorosa. Un torbellino de imágenes comenzó a girar en mi mente, las risas, las promesas, y aquel incidente aterrador que había jurado olvidar. La sombra parecía alimentarse de mi confusión, su risa burlesca resonaba en el vacío, intensificando mis pesadillas. Intenté abrir los ojos, ansioso por ver, pero mi visión seguía atrapada en la negrura. Sin embargo, en esa tiniebla, el lamento de un niño resonó, un llanto que perforaba mi corazón. ¿Qué es eso?, pregunté en voz baja, sin saber si alguien podía escucharlo. Mi esposa, a mi lado, pareció percibirlo también. Santiago, su voz salió temblorosa, ¿escuchas eso? Es un niño. El grito se amplificó, mezclándose con los ecos de la sombra y le añadió una atmósfera aún más inquietante. La oscuridad parecía palpitar, empujándonos hacia un precipicio emocional. ¿Por qué está llorando? Dios, esto no puede estar pasando,
exclamé, sintiendo que mi cordura pendía de un hilo. Quizás es un recuerdo, sugirió mi esposa con cautela, aún sosteniéndome la mano con fuerza. Recuerdos olvidados pueden hacerse oír de formas extrañas. Las palabras de ella traían consigo una chispa de esperanza, pero la sombra latente en el aire absorbía cada resquicio de luz. ¿Qué quieres de nosotros?, grité hacia el abismo. Hemos venido a enfrentar nuestras sombras, pero esto es una locura. La figura se deslizó más cerca, y aunque no podía verle con claridad, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El niño no es un simple lamento, dijo, su voz más clara y resonante. Representa lo que has perdido. No solo te enfrentas a tus miedos, sino también a la culpa que has sembrado en el silencio. ¿Lo oyes? Es el eco de tu fracaso. No. No puedo permitir que me arrastres a tus mentiras, respondí, incapaz de resistir la lucha interna que se desataba dentro de mí. La angustia se intensificaba, como un puño apretando mi pecho. ¿Y si la verdadera lucha no es contra mí, sino contra ti mismo? La sombra rió con desdén, y lo que parecía un grito de un niño se transformó en un coro de voces, burlonas y acusatorias. Recordé a aquel niño, su risa efímera, y cómo había girado mi mundo en un instante fatídico. Había estado justo ahí, en la cuna, y yo lo había dejado caer. Basta, rogué, acercando mi mano hacia mi esposa. Por favor, no quiero que esto nos consuma. Pero el contraste entre su luz y la oscuridad circundante se sentía cada vez más extremo. Mi esposa cerró los ojos como si intentara concentrarse, su voz se hizo suave. Santiago, tenemos que encontrar la luz juntos. No podemos abandonar lo que somos. Sus palabras tocaban mi herida a la vez que intentaban curarla. ¿Qué tal si no somos tan fuertes como pensamos?, dijo la sombra, su risa resonando en mis oídos. ¿Qué garantías tienes de que ambos regresarán sanos de esto? ¿Y si uno de ustedes debe pagar el precio? La pregunta me cortó el aliento. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. En ese momento, supe que debía elegir, enfrentar mi oscuridad o perder aquello que más valoraba. El grito del niño se intensificó, como si clamara por ayuda. Donde hay dolor, también hay esperanza, susurró mi esposa con voz firme. No olvides que el amor puede romper barreras. Necesitamos enfrentarlo juntos. La sombra rió nuevamente, esta vez con un toque de ironía. Si el amor es tan poderoso, que sea así. Entonces veamos cuánto puede soportar antes de romperse. El coro de gritos se tornó un solo lamento ensordecedor, como si el tiempo se detuviese, y justo cuando creí que todo se oscurecería de nuevo, una pequeña luz titilante apareció en la distancia. Era tenue, pero suficiente para ofrecer una esperanza. Miré a mi esposa, cuyos ojos reflejaban esa luz, y juntos, comenzamos a movernos hacia ella, cada paso resonando como un eco de nuestros pasados, pero, a medida que nos aproximábamos a la luz, la sombra gritó con furia, amenazando con arrebatarnos de la claridad que parecía tan al alcance. No escaparás tan fácilmente, estás lejos de terminar. La pregunta flotaba entre nosotros mientras nos aventurábamos hacia el resplandor. ¿El sacrificio de un corazón roto valdría la pena? Con aquella luz brillante al final del abismo, sintieron que su esperanza renacía, como una semilla brotando en el terreno más árido. Santiago miró a su esposa, y en sus ojos vio lo que siempre había querido preservar, el amor, la fuerza inquebrantable que los había unido en primer lugar. Era un sentimiento que podía atravesar la sombra y el dolor, y debía ser el motor de su lucha. Vamos, juntos, murmuró, apretando su mano con firmeza. Se internaron hacia la luz, cada paso que daban parecía separarles más de su miedo, y más del eco de las miserias que habían arrastrado. El llanto del niño se convertía en un susurro, un recordatorio de lo que habían perdido, pero también de lo que debían recuperar. La sombra, furiosa, comenzó a distorsionarse, como si el poder de su amor estuviera desgastándola. No podéis escapar de lo que habéis creado, retumbó su voz en el aire, como un trueno en la tormenta. Estáis condenados a sentir cada gramo de culpa que cargáis. Santiago sintió que la presión en su pecho aumentaba, cada palabra de la sombra era un peso más. No somos culpables de lo que pasó, pero sí somos responsables de lo que somos ahora, gritó, y su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a él. Hemos tomado decisiones. Ahora elegimos el amor en lugar del miedo. Su esposa, con voz clara y un corazón lleno de determinación, añadió, no dejaremos que nos arrastres al abismo. Este amor es más fuerte que tus mentiras. De repente, la luz comenzó a expandirse, y con ella, sus propios recuerdos empezaron a cobrar vida.
La risa del niño llenó la atmósfera, seguido de imágenes nítidas de un pasado que habían olvidado pero que, innegablemente, era parte de ellos. Santiago recordó a ese niño en su cuna, sonriendo y mirando con confianza. Su llanto ahora era un canto de esperanza, no de desesperación. La figura de la sombra se separaba de ellos, gritando en un vendaval de rabia y frustración. No podéis irte. Todo lo que amáis está aquí en mis manos. Pero también está aquí, en nuestros corazones, afirmó Santiago, mirando con firmeza hacia el rostro difuminado de la sombra. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero sí cómo lo enfrentamos hoy. Cada lágrimas, cada dolor, nos ha enseñado a amar más profundamente. Con un brillo radiante, la luz parecía absorber las palabras, convirtiéndose en un abrazo sanador que envolvía el alma de ambos. La sombra, en su desesperación, empezó a desvanecerse lentamente hasta que su forma se convirtiera en un susurro de viento. Justo antes de desaparecer, la figura gritó: no se olviden de su dolor. La luz envolvió a Santiago y a su esposa, acercándolos cada vez más, como si la esencia de su amor fuera el puente hacia un futuro. Sintieron el peso de los secretos ya no como cadenas, sino como lecciones, como piedras preciosas que iluminaban el camino hacia adelante. La verdad que antes los había desbordado ahora se transformaba en una fortaleza. Cuando finalmente se abrazaron en la luz, una calma profunda los envolvió. En ese instante, supieron que habían ganado, que juntos podrían enfrentar cualquier sombra del pasado. El niño ya no lloraba, y en su lugar, se escucharon risas, llenas de alegría, un eco de lo que vendría. Santiago despertó en su cama, el día ya había amanecido y la luz del sol entraba por la ventana, bañando la habitación con calidez. Sintió la mano de su esposa entrelazada con la suya. La paz en su pecho era palpable. Se giró para mirarla y se sintió aliviado al ver que estaba allí. Ella sonrió y sin necesidad de palabras, supieron que todo había cambiado. Igual estaremos juntos en la luz, dijo ella, rompiendo el silencio con su cálido murmullo. Y él asintió, entendiendo que aunque su pasado siempre sería parte de ellos, su futuro estaba lleno de posibilidades. Nunca dejarían que el miedo marcara su camino de nuevo. Al levantarse y salir de la habitación, ahora de la mano, sentían que el mundo estaba lleno de colores vibrantes y esperanzas floreciendo. Eran libres de vivir. Libres de amar y libres de recordar lo que realmente importaba. Nunca menospreciarían el poder de su dolor, pero habían aprendido a convertirlo en su fortaleza. Ahora, si deseas seguir disfrutando de historias que te atrapen y que te lleven a este tipo de aventuras, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No dejes que la emoción se escape, dale like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Además, me encantaría que llenes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y no olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo.